En las vastas tierras africanas, donde cada amanecer trae consigo nuevas luchas y oportunidades, una nueva generación de leones comienza a escribir su historia. Son jóvenes, impulsados por la sangre de antiguos reyes, que ahora buscan forjar su propio destino en territorios marcados por el rugido de sus antecesores. Aún sin cicatrices profundas, pero con la fuerza de la juventud y el hambre de conquista, estos machos se preparan para desafiar al tiempo y reclamar el lugar que la naturaleza reserva solo a los más fuertes. Hoy presentamos Coalición de Leones, Nuevas Generaciones, parte 6. Los Tanzania Boys. En el extremo sur de la Reserva Nacional Masai Mara, una nueva generación de leones comienza a dejar su huella. Se trata de los Tanzania Boys, una coalición compuesta por 3 jóvenes machos que deambulan juntos en busca de un destino que los consagre como futuros reyes. Y algunos aficionados les han puesto nombre, los mismos que evocan identidad y carácter: Ormagwoy, Lemayan y Bernous. Sus orígenes permanecen envueltos en misterio, como si la sabana misma quisiera guardar el secreto de la sangre que corre por sus venas. Avistados por primera vez alrededor de septiembre de 2024, en la zona Black Rock, estos subadultos despertaron el interés de investigadores y guías. Pero ni sus orígenes, ni su manada natal ha podido ser determinada, por lo que la investigación continúa. Durante meses, los 3 jóvenes se mantuvieron unidos, aprendiendo los códigos de la vida nómada, hasta que el peligro los alcanzó. Uno de ellos fue visto herido, y se dijo que al parecer los Sopa Boys serían los causantes. Además se comentó que el joven león recibió atención, y pudo continuar sobreviviendo. Sin embargo, la amenaza persiste. Con Manyuele, Oloibor y los Sopa Boys en la zona, estos 3 machos deben moverse con extrema cautela. Por ahora, los Tanzania Boys siguen vagando, buscando un territorio que puedan llamar suyo y un orgullo que asegure la continuidad de su linaje. Esperemos que tengan éxito, y que el destino les permita mantenerse a salvo. Los Sopa Boys. Al sureste de la Reserva Nacional Masai Mara, otra coalición emergente escribe su propia historia. Los Sopa Boys. Se trata de 4 machos nacidos en el Orgullo Sopa en 2019 y 2020, conocidos como Mandebu II, Oldorop, Lentim y Lenchada. Son hijos de los poderosos machos Mandebu, Dropi y Chungba, y nietos de los legendarios 4KM, Lipstick y Blackie, lo que los convierte en herederos de una de las líneas de sangre más emblemáticas de la región. Durante un tiempo, los Sopa vagaron como nómadas, midiendo fuerzas y tanteando sus oportunidades. Y hoy, aquellos jóvenes se han convertido en machos dominantes, gobernando con firmeza sobre el Orgullo Sand River separatista y el Orgullo Sala separatista. Además ya tienen descendientes. Por otro lado, según la investigadora Lucy Johnson, los Sopa Boys no solo consolidaron su poder en el Mara, sino que podrían haber expandido su influencia hacia algún otro orgullo en territorio tanzano. Hace poco tiempo atrás, uno de los Sopa Boys fue visto con heridas tras un aparente enfrentamiento, y poco después uno de los Tanzania Boys también mostró señales de combate, lo que llevó a pensar que ambas coaliciones juveniles habían chocado. Los Sopa Boys llevan en su sangre la herencia de grandes reyes, y hoy escriben su propia historia en el Mara,
con la fuerza de su linaje como estandarte y el futuro de su legado apenas comenzando a brillar. El rey Osupat y sus hijos. En las majestuosas tierras de la conservación Olare Motorogi, se alza una figura que ha desafiado al destino, el rey Osupat. Desde que perdió a su hermano Niekundo en 2024, su futuro parecía incierto. Sin su hermano, patrullar su territorio se volvió un desafío constante. Pero incluso ante la soledad, Osupat no cedió. Su historia, marcada por la pérdida y la resistencia, estaba por dar un giro inesperado. Nacidos en abril de 2017 en el Orgullo Fig Tree, Osupat y Niekundo son hijos de Kaká y Maridadi, y nietos de los legendarios 4KM, un linaje legendario en la historia del Mara. Como sabemos, los Fig Tree Boys gobernaron durante varios años el Orgullo en Koyonai, en la conservación Olare Motorogi, donde engendraron descendencia y dejaron su marca. Durante su reinado como coalición, tuvieron varias escaramuzas contra otros rivales, como con los Lemek Boys, los Black Rock Boys y los Salas Boys, demostrando siempre su ferocidad y determinación. Hasta que Niekundo desapareció sin dejar rastro, y algunas fuentes aseguraron que el golpe más duro no vino de la propia naturaleza, sino del hombre. El majestuoso león, Niekundo, fue asesinado por pastores en enero de 2024. Pese al vacío que dejó su hermano, Osupat no se rindió. Permaneció en su territorio, resistiendo solo, hasta que el destino le brindó nuevos aliados. Sus propios hijos, 3 jóvenes machos nacidos aproximadamente a finales de 2022 en el Orgullo en Koyonai. Pero una gran amenaza se aproximaba. Cuando los Acacia Boys cruzaron a la zona norte de la conservación Olare Motorogi, invadiendo el territorio de los Orgullos en Koyonai y Oldikdik, obligó a Osupat y sus hijos a trasladarse a la zona este de la conservación, donde sería visto principalmente con el Orgullo Ammerkop. Actualmente, Osupat tiene al Orgullo Ammerkop bajo su dominio, con la que además tiene nuevos descendientes que sus hijos mayores ayudan a proteger. También se cree que controla el Orgullo en Koyonai separatista, aunque este grupo ha sido avistado hace unas semanas con los Salas Boys. Aún así, el legado de Osupat sigue creciendo. Esperemos, y ojalá así sea, que los 3 jóvenes machos permanezcan leales a su padre, el rey Osupat, y que juntos forjen y consoliden una coalición capaz de mantener viva su sangre y su linaje. Una nueva hermandad que comparta su reinado con la generación que él y su hermano alguna vez engendraron, perpetuando así el legado de una dinastía que prospera en las tierras salvajes del Mara.